oración. Vayamos a Salmo 66. Salmo 66, ¿ya lo tienen? Pues vamos hasta donde Dios nos diga. Dice así: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Padre, gracias Señor por tu presencia, gracias por traernos, por reunirnos, porque te agrada Señor que tus hijos te busquen. Bendice Señor a todos y cada uno de los que estamos aquí, aquellos que no han podido llegar. Señor, tu salud prodigiosa y manifiesta en la vida de todos, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros cuerpos aún dispuestos para recibir de ti y de tu bendición por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16. Y vamos a leer el versículo 11. Juan 16, 11. Fue de hecho desde el 5. Juan 16, 5 al 11. Amén. Amén. Dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, qué interesante tener en cuenta aquí. Cuando uno lee esta escritura, uno se pone a reflexionar a propósito de la exhortación con que se refieren en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Porque dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y no sé si en primera instancia pareciera que entonces las tres cosas son cosas que tienen que ser asumidas por todos y como que tenemos que disponernos para recibir de parte del Señor eso. Y es así, literal. Pero cada una de ellas tiene un propósito y está dirigida de manera especial a un entendimiento en particular. Ejemplo, cuando dice que nos va a convencer de pecado, ¿a quién estaría dirigida esta enseñanza? A nosotros. ¿Cierto? A nosotros, a todos aquellos que necesitamos de redención. Entonces, sin la obra del Espíritu Santo es imposible que eso tome lugar. 2, dice que de justicia. ¿A quién tiene que convencer Él de que hay justicia y cómo lo hizo? Eso lo dice la Escritura ahí mismo. A nosotros mismos también, de entender lo que Él hizo por nosotros. Ok. Y a todos. ¿De justicia? Justicia, ¿por qué nos involucra a todos cuando dice de justicia? Porque lo que hizo hizo que se cumpliera. Retomamos un poquitico algo que ya hemos hablado en el pasado, pero es imperativo que lo tengamos presente. Cuando la Escritura habla de que Dios es justo, es porque lo que Él ha establecido como ley, como principios, se cumplen sí o sí. Desde un
principio se estableció de que tenía que morir un inocente y que tenía que existir sangre inocente para limpieza de pecados, ¿cierto? El ser humano no podía producir un humano con esas características. Por eso la especie humana estaba entregada casi que al desespero. Cuando dice que Dios es justo, es porque al Jesús haber cumplido con lo que la ley pedía que se cumpliera, Dios estaba haciendo justicia. Es decir, se estaba cumpliendo la ley. Ustedes recuerdan que Jesús dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino que había venido a cumplirla o a ratificarla. Es precisamente esa la diferencia. ¿Para cumplirla con la sangre? Claro, ¿Con la obra? porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. ¿Ok? Entonces, por eso los sacerdotes seguían sacrificando vez tras vez, y simplemente les aplacaba esa sensación de pecaminosidad, pero no quedaban limpios nunca porque seguían pecando. Entonces la ley nunca se cumplía. Esto es importante. Ellos cumplían ordenanzas que los aquietaban sus conciencias. Entonces, si se lavaban las manos, si guardaban el sábado, pero con respecto a la remisión de pecados, no hay absolutamente nada que pudieran hacer. El sacerdote anualmente o de acuerdo a las necesidades del pueblo ofrecía sacrificios por el pecado que habían cometido y por los que iban a cometer. Pero tenían que hacerlo constantemente. Entonces, cuando Jesús viene y es sacrificado como cordero de parte de Dios, está tomando el lugar de sacrificio y con él se completa y se cumple la ley. Porque la ley decía de que para poder que el sacrificio fuese perfecto, la víctima tendría que ser sin mancha e inocente. Jesús la cumple. Por eso, ¿vas a preguntar algo? Sí, es que tengo una cuestión, bueno, digamos ahí se cumple todo. Y por ejemplo, es que para mí a veces lo del día del reposo, y una vez pues me hablaron demasiado, yo quedé así como, uno no está cumpliendo eso, porque pues nosotros como a raíz de que cambiaron al día domingo, pero entonces en Cristo ya se cumplió todo, ¿cierto? Hasta el día de reposo y todo. Jesús, vale la pregunta porque tiene que ver con el tema de la ley, y es para que entendamos por qué era imposible para los judíos, y lo es aún, cumplir la ley. De hecho, el apóstol nos decía en varias de sus cartas que el que infringía un solo punto de la ley, infringía toda la ley. Y Jesús dijo de sí mismo que Él era Señor del día de reposo, no al contrario. Ellos habían hecho del día de reposo una ordenanza de la ley que fue establecida por parte de Dios, pero es que no había quien viniera a cumplir la ley. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claridad. Aquellos que siguen las ordenanzas mesiánicas, que están muy de moda cada vez más, quieren que nuestra mirada se regrese hacia aquello que todavía el hombre podría hacer para estar bien con Dios. Y es imposible hacer cosas para estar bien con Dios, porque solamente podemos estar bien con Dios a través de lo que Jesús hizo. Entonces, el sábado Jesús lo establece y dice que el reposo es Él, ubicándonos en un contexto de constante reposo. Cuando la Escritura dice que la paz de Dios, o sea, el reposo, la paz de Dios gobierne nuestros corazones, está estableciendo que no es el sábado, no es de 6 a 6. Cuando hay un gobierno, implica de que tiene ya señorío completo sobre esto. Y si una persona está en paz, está guardando el reposo y está honrando al Señor del día del reposo, que es el Señor Jesús, porque está dejándose gobernar por su paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay que dejarse confundir con el tema del sábado. Nosotros nos reunimos hoy los sábados por misericordia de Dios y porque se dieron las cosas así. No porque hubiésemos escogido el sábado como un día pues especial
especial relacionado con guardar el día de reposo. Había podido ser el domingo, había podido ser el viernes, pienso que Dios quiso que fuera el sábado, pero no lo hacemos o no nos congregamos los sábados pensando en que estamos guardando un día de reposo. Lo que encontramos ahora es que la gente sí requiere de por lo menos un día, que es el que legalmente se establece para que haya descanso, en recordarse y volver otra vez a buscar el Evangelio y la palabra de Dios. Importante tener eso en cuenta porque recordemos, no somos nosotros guardando ley los que vamos a agradar a Dios. El Espíritu Santo dice que nos va a convencer de pecado, gloria a Dios, porque sin eso no podríamos acercarnos a Él, de justicia, porque nos está diciendo, y esto es importante, nos está diciendo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando dice justicia, nos está diciendo, yo les voy a convencer de que Dios es justo. Y como es justo lo que hizo, determina justicia. Es justo que un inocente muera por un pecador o por un pueblo pecador. No lo es, pero al morir iba a cumplirse en él la justicia que estaba determinada, que tenía que haber derramamiento de sangre. Y la tercera parte que dice el Espíritu Santo que viene a convencer es de juicio. Y esa es una pregunta que deberíamos tener clara a propósito de lo que tú mencionabas ahora, Mario Eugenia. Porque si nos quedamos solamente en este pedacito, acabando este versículo, nos podríamos quedar con la apreciación de que vino a convencernos de juicio. Pero ¿qué es juicio? ¿A qué juicio se refiere la Escritura? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero miren ustedes que ahí lo va a decir renglón seguido. Por eso es tan importante que nosotros el contexto lo anticipemos en la Escritura y lo alarguemos para ver qué, porque la Biblia misma se interpreta a sí misma. Hay cosas que son un poco más complejas de acceder, pero todas están allí. Miren ustedes lo que dice el 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ya nos está explicando que es un tema de el que peca, el que cree y se arrepiente, ya tiene acceso. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está hablando de la muerte que iba a tomar lugar en el Señor Jesús, ¿cierto? Y miren lo que dice del juicio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces noten ustedes que ya aquí el juicio no está siendo señalado ni siendo dirigido hacia el pueblo de Dios. Aquí lo que nos están diciendo es que este pueblo, esta circunstancia de juicio en realidad nos está señalando es que hubo un juicio, pero no nos está hablando de juicio a nosotros, porque nosotros tenemos que tener claro ya que fuimos justificados. ¿por qué podemos llegar a esa conclusión? Que fuimos justificados. Porque la Biblia lo dice. Y de hecho, de ahí surge la razón del porqué de este mensaje. Porque el Espíritu Santo viene a convencernos. Y mire que para nosotros los que hemos llegado a los pies del Señor, identificamos perfectamente la primera parte, que es que nos viene a convencer de pecado. Porque todos somos pecadores, no somos pecadores. Entonces, ahí hay identidad, decimos, ay sí, eso nos toca a nosotros. Pero las otras dos pueden estar diluidas en muchas otras interpretaciones. Dice, nos viene a convencer de pecado, listo. De justicia, ay, ¿cómo así? Dios es justo, claro, Jesús muere por nosotros. Pero noten ustedes que dice que viene a convencernos también de juicio. Pero el juicio no es que nos va a juzgar, porque aclara inmediatamente y dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, ¿de qué juicio es que él quiere convencernos? De que ya tomó juicio sobre el príncipe de este mundo. Miren, qué paradójico que de esto es que tengamos que ser convencidos.
porque esto no lo tenemos en nuestra retina mental inmediata. No estamos considerando a un enemigo vencido, sino que nos han vendido históricamente la figura de un supervillano que es el contrapeso de Dios. El rival de Dios. Pareciera que es Superman o Batman y el Guasón, perdóname la comparación. Entonces, Dios y el A veces uno supervillano. gana uno y a veces otro gana otra. Y entonces está la figura del bien y el mal. Y ojo que cuando equiparamos esto en Y términos aún de... en la iglesia misma, o sea, eso porque pues hacen un resto de cosas ahí. Por eso la mención de lo que estamos hablando. Porque es que cuando ponemos en una especie de balanza bien y mal, casi que ambos tienen un mismo peso. Para el bien el uno y para el mal el otro, ¿cierto? Entonces, si ubicamos al príncipe del bien y al príncipe del mal, pareciera que entonces ambos están en igualdad de balance. Es más, ustedes saben o han escuchado seguramente la teoría de la brecha. ¿Saben de qué es eso? ¿De qué se trata la teoría de la brecha? Ahora que se lo diga van a decir, sí, yo sé, no que eso suena así como raro con la teoría de la brecha. La teoría de la brecha habla de que debe haber una explicación de por qué en Génesis 1, cuando dice que Dios hizo los cielos y la tierra, y en el 2 aparece que todo estaba desordenado y vacío. Dice algo, la lógica del pensamiento y el raciocinio humano dice, pero si Dios hace todo perfecto, y si Dios es todo bien, ¿cómo así que en un versículo ya cambió todo y de pronto está todo desbaratado? Vayamos a Génesis 1 y regresamos ahora un poquitico más adelante acá. Génesis 1. ¿Amén? Dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para allí. Si Dios creó los cielos y la tierra, y Dios es perfecto y es soberano y es Dios sobre todo lo que existe y lo que existía y lo que va a existir, ¿puede concebir el ser humano de que Dios hizo algo malo desde el principio? Imposible. Es imposible, ¿cierto? Sin embargo, entra en una contradicción de interpretación quien quiera entender qué pasó entonces en el versículo 2. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vayan allí. ¿Qué significa? La teoría, y es muy, se es honesto cuando se habla de la teoría de la brecha, plantea que entre Génesis 1.1 y el 2 tuvo que haber existido la rebelión de Satanás. Es evidente que era un lapso de tiempo que no relatan, solo hacen un salto. Ok, eso es lo que a priori nosotros vamos o podemos entender, ¿cierto? ¿Qué pasó allí? Creo que nosotros en el pasado hemos hablado un poquitico de esto, pero vale la pena retomarlo. La Biblia está llena de un estilo de narración que se llama sinóptica. Es un estilo en el que uno va abriendo una especie de corchetes y cuenta una historia, pero no significa de que cambió de tema del que estaba hablando. Ejemplo, si yo les digo, estuvimos en las vacaciones, fueron geniales. Fuimos a Cartagena, visitamos esta playa, entramos a este restaurante y ¿cómo les parece que me encontré con fulano y perencejo? Yo en ningún momento he dejado de narrar lo que pasó en las vacaciones pasadas. Lo que yo hice fue abrir una brecha para ampliar lo que quería contar de detalles que estaba sucediendo en el tema que estoy narrando. Cuando nosotros observamos lo que la Biblia enseña en muchísimos momentos, no solamente este, nos vamos a dar cuenta de que esto simplemente es básicamente un enunciado de lo que Dios está escribiendo a propósito de la creación del mundo.
Entonces, sí, sabemos de que existió un tiempo entre unas cosas y otras, pero no necesariamente, porque no sería bíblico que nosotros dijéramos en ese pedacito de 6 milímetros que hay entre Génesis 1. Miren ustedes cuando acaba Génesis 1:1 y van a ver que queda un pedacito en blanco antes de que empiece el 2. ¿Cómo vamos a meter nosotros en ese pedacito en blanco algo que no dice la escritura? Pero, y esto nos retoma a lo que estábamos hablando, pero que cala en la psiquis para comprender la figura del mal. Y esto tendría que ponernos a reevaluar a nosotros muchísimas cosas, por eso el tema de que el Espíritu Santo nos tiene que convencer. Y estamos en este momentico del convencimiento a propósito del juicio. No el juicio a la iglesia, no el juicio a sus hijos, el juicio a el príncipe de este mundo, que tomó lugar mucho tiempo atrás. Estamos hablando de un príncipe que fue vencido. El acusador pasó a ser el acusado. Pero nos vendieron históricamente hablando y religiosamente hablando a un superpoderoso enemigo de Dios. Pero, ¿Y cómo? pero es que uno ve que a veces también todavía actúan. No, es que ojo, ese es el poderoso enemigo del hombre. Y es superpoderoso enemigo del hombre, pero es porque el hombre le da autoridad. Pero no tiene nada que equipararse con Dios. Yo no. La pretensión es que nosotros podamos abrirnos para entender que si hilamos hacia un lado, nos encontramos con un callejón sin salida del cual no podemos regresar. Me explico. Si nos enfrentamos a un enemigo que es capaz de desordenar la tierra y todo lo que Dios creó, estamos fritos. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Usted se imagina a Dios todopoderoso, grande, soberano, crea el cielo y crea la tierra y aparece San Lucifer y desbarató todo lo que hizo Dios? Y eso nos pone a pensar, porque es que así como nos lo han enseñado. Y si nosotros caemos en el error, yo lo entiendo ahora sí, por muchos años lo pensé de otra manera, pero ahora lo entiendo así. Si caemos en el error de pensar que el diablo, Satanás, la serpiente, el Luzbel, como le llamen ahora, es capaz de desbaratar todo lo que ha hecho Dios, nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza. No tendríamos ningún tipo de esperanza. ¿Sí se imaginan? Un personaje que es capaz de deshacer lo que Dios hizo. Y es de este tamaño que nos han pintado históricamente y religiosamente al diablo. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino para convencernos de nuestro pecado, de que Dios hizo justicia y de que ya hubo un juicio. Y el juicio no es sobre nosotros, el juicio la aclara, es sobre el príncipe de este mundo. Es decir, no estamos hablando del superenemigo de Dios. Puede que sea superenemigo del hombre, pero como la lucha no es nuestra, sino es de Dios, entonces estamos hablando de un ser creado que no se puede equiparar al tamaño de su creador. Andrés, pero yo también creo que, el poder de Satanás, Satanás solito no tenía cómo dañar la creación de Dios. No fue que cogió así como hizo Dios, que dijo hágase la luz y la luz fue hecha. No, él no tiene nada de sus poderes. Lo que él hizo fue crear rebelión en el corazón de lo que Dios creó. Yo no sé cómo se llamaba antes o cómo era antes de esto que conocemos ahora, pero él lo que hizo fue hacer que algunos se rebelaran y por eso cayó esa parte del mundo que Dios creó. Él lo que ha podido siempre es engañar y desbaratar todo. Y por eso hoy en día
este mundo está como está, porque hay mucha gente que le sigue la corriente, porque es que Él no tiene poder sobre nosotros por lo que Cristo ya hizo por nosotros, pero además porque le pedimos siempre al Espíritu Santo que nos ayude para obedecerle, porque es con la desobediencia y con lo que Satanás siembra en la mente y en los corazones de los hombres que se destruye lo que Dios ha hecho. Claro, tan es así que si nosotros lo enfrentamos o lo visionamos de esta manera, simplemente el versículo 2 es el inicio de todo. No es el desorden de lo que Dios hizo en el primero. Les pongo el mismo ejemplo. Si yo les cuento acerca de un evento y empiezo a darle detalles de ese evento, yo sigo hablando del evento. En ningún momento estoy diciendo o abriendo posibilidades de que alguien vino y me desbarató mi evento, ¿cierto? Dios empieza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Pero el hombre necesitaba una explicación para entender por qué decía que había desorden y que estaba vacío. Pregunto, cuando se concibe la vida, uno podría decir que cuando se está formando, esas células se están reuniendo, denotan la perfección con la que el bebé se manifiesta después ya en su alumbramiento. Todavía no. Es más, uno hablaría de que son un poco de células, no sé cómo decirle, pedacitos de carne unidos. Maravilloso, sí, pero todavía no con un orden establecido, todavía no con una forma aclarada. Todavía no sabemos qué es. Si nos pusieran a mirar en un microscopio un juego de células, si nosotros no somos expertos, simplemente vamos a ver cositas que se medio mueven allí. Pero eso va a tener un final. Cuando Dios empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba siendo formada. Porque a no ser que se nos ocurra de que Dios hizo los cielos y ya. Es más fácil creer de que hubo un proceso de formación como tomó lugar con Adán, porque es que es el ejemplo bíblico que encontramos. La Escritura dice que primero creó Dios al varón y hembra los creó, dice, ¿cierto? Pero no habían sido formados. ¿Cómo forma la Escritura, dice Dios en la Escritura, cómo forma a Adán? De la tierra del mundo. Que era un puñado de tierra húmedo, digámoslo así. Vale. ¿Qué forma tenía? ¿Forma de hombre? No. Eso lo hacía como creación de Dios desordenado y vacío. No. ¿Cierto que no? Pero miren cómo sí fácilmente se asocia el tema de la tierra estaba desordenada y vacía, como si entonces algo tuvo que haber pasado para que la tierra estuviese desordenada y vacía. Y esto es una enseñanza, a mi entender ahora, equivocada con la que nosotros muchos tal vez hemos crecido. Porque la tierra no estaba desordenada y vacía porque alguien la desordenó. De la misma manera de que cuando estaba el polvito para ser creado no estaba ni desordenado ni vacío, porque alguien vino y le desbarató el conocimiento de tierra a Dios. Simplemente ese era el origen de lo que Dios estaba formando y que iba a presentarle después a la creación, el ser humano creado. Aquí nos están narrando. Génesis es una narración. Y si nosotros continuamos leyendo, y los invito a que se lo lean con despacio, van a encontrar que van a haber capítulos particulares en donde dice en qué momento fueron creados los cielos y la tierra. Y habla de las estrellas de los cielos y los seres celestiales. Y no fue aquí. ¿Cómo? Y no fue aquí en Génesis 1. Cuando ustedes lean más adelante capítulo 1, 2, 3, que van a encontrar en el día 1, el día 2, lo que Dios hizo, se van a dar cuenta que cronológicamente narra qué fue lo que Dios hizo en cada uno de esos días y cuándo fueron creados. Y habla de las bestias,
los seres celestiales, las estrellas de los cielos, absolutamente todo, el sol, la luna, ¿se acuerdan que nos habla de que fueron los... Inclusive eso no tiene explicación de que primero haya hecho la tierra y después los seres, o sea, el sol y la luna y toda la parte de estrellas, porque pues, primero, pero ahí Dios sabe cómo hizo las cosas, ¿no? Y el orden y todo. El punto es este. Yo creo que nos van a explicar todo eso cuando lleguemos allá. Bueno, el punto es este, porque eso merita un estudio que podamos después socializar e interactuar a través de él. Pero a donde queremos llegar con el mensaje de hoy es que, ¿por qué la Escritura plantea que el Espíritu Santo nos tiene que convencer? Y esta es la pregunta que tendría que estar constantemente. Ok, e insisto, nos identificamos perfectamente del lado de los pecadores, porque lo somos, claro. Nos tiene que convencer de pecado, listo. Nos tiene que convencer de justicia, ok, y de juicio. Pero ¿por qué tiene que convencernos del juicio de él, del príncipe de este mundo? Para que nosotros nos sintamos ya más libres y podamos confiar más en Dios. Pero ¿por qué Que se nos olvida. ¿por qué tiene que convencernos? Es porque no creemos. Porque Es no que me ese es cree. el punto. ¿En qué cosas hemos estado creyendo o que nos han sido enseñadas de tal manera que, porque si nosotros estamos hablando del enemigo de Dios, que es capaz de desbaratarle la creación, pues difícilmente nos van a convencer de que sobre él ya hubo un juicio y de que él está vencido. Con dificultad vamos a cambiar de manera de opinión, porque si este fue capaz de enfrentarse a Dios. Y saben ustedes, la Escritura nunca dice que él quiso ni siquiera usurpar. Las 2 o 3 escrituras que mencionan a Satanás o a Lucifer pensando, dice que quería sentarse al lado de él, quería ser como. No tiene más allá que un deseo, no podía aspirar a nada más, porque es una creación. Es como si ustedes y yo en este momentico cogiéramos un lapicero e hiciéramos un monigote, un dibujito en un pedacito de la esquina de la Biblia o de un cuaderno, y de pronto ese muñequito se levantara y desbaratara todo lo que estábamos haciendo aquí. Y los que lo vieran dirían, ay, ese es el archienemigo del Creador. Y se levantó el muñequito ese y desde abajo le hace y todos salimos a correr porque el muñequito. Sobre esto es el énfasis. Lucifer es creación de Dios. Y todo lo creado está sujeto y sometido a su Creador. No puede haber duda de esto en nosotros, porque no es el archienemigo de Dios, es el archidesobediente, que es distinto. Archienemigo, Dios no tiene enemigos. Si tuviese enemigos, estaríamos diciendo que hay alguien que tiene de cerquita una capacidad parecida a Dios para enfrentarse a Dios. Y eso sería un exabrupto, eso sería una blasfemia decir de que una creación de Dios tiene el poder suficiente para levantarse en contra de Dios. Génesis nos narra el inicio de las cosas, pero no necesariamente para que nos metamos en esa fábula de tuvo que haber sido Satanás. Eso es como cuando hay una persona en la familia que siempre es el que la embarra, siempre hace algo, siempre es el cansón, y cuando algo sucede dicen, ay, ese fue fulano de tal, ¿cierto? Yo recuerdo en la casa de una tía que había un perro sultán, y entonces había una tapa de una olla caída y algo escarbado, ese fue el sultán, ¿cierto? O que una tierra la habían escarbado, ese fue el sultán. A todo el mundo le echaba la culpa al sultán. Bueno, con Satanás pareciera algo parecido, como que ese fue el diablo. Hablaron de que allá estaba desordenada y vacía y eso fue el diablo. Y entonces, ¿qué hubieran dicho cuando Dios estaba
tomando polvo y formando al hombre. ¿Quién armó la polvareda al Señor? ¿Quién le desbarató? ¿Por qué estaba desordenado? ¿Porque solamente había tierra? ¿Le faltaba algo de humedad? O sea, ¿por qué? Miren ustedes que no se hace esa consideración a propósito de la creación de Adán. Y el estilo de narración es exactamente la misma. Dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y después es que dice que los forma. Tomó Dios del polvo de la tierra y formó a Adán. Y después, imagínense ustedes, de una costilla, si lo vamos a ver literal, de una costilla es creada Eva. Entonces, de un pedazo de carne con cartílago, nada atractivo, que también eso era desorden. ¿Por qué no nos atrevemos a pensar de que ahí metió la mano el enemigo para crear el desorden? Porque no tiene sentido. En realidad lo que nos están planteando es, nos están contando cómo se dieron las cosas. Y nos están dando el detalle de en qué momento, quién y cuándo se hicieron las cosas. Es muy distinto a decir de que en el versículo 2, ahí tuvo que haber pasado algo y se le desbarató el plan a Dios. El plan de Dios no está desbaratado. Importante que lo tengamos en cuenta porque eso significaría decir de que tenemos un enemigo demasiado poderoso. Y el enemigo que es muy demasiado poderoso, que es el que nos han vendido, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino a convencernos de que ya había sido juzgado. Ahora, esto no significa entonces de que fiesta porque ya fue juzgado. No, esto lo que significa es que tenemos que tener cada vez más conciencia de lo que Dios ha hecho e hizo por nosotros y para nosotros. Y solamente lo vamos a poder aceptar si entendemos de que ese personaje no es el archienemigo de Dios. No es el que tiene más poder después de Dios. Porque es que pareciera que queda así, ¿cierto? Cuando se enfrenta a esa figura del bien y el mal eso es una pelea tesa. O sea, igual. alquilemos balcón porque esto se va a poner bueno. Y no es para nada lo que la Escritura plantea, ni la realidad de Dios. No estamos hablando de un monigote que creado se levanta en contra de su creador y ahora lo reta y le dice, si no haces esto, entonces te desbarato el mundo. Así nos lo han vendido. Por eso la Escritura nos está diciendo que el Espíritu Santo viene a convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4. 1 al 4. Es increíble. Es que en la medida en que nosotros concibamos a un enemigo que es prácticamente invencible, estamos sometidos estamos a merced de él. Primera de Juan capítulo 4, del 1 al 4, del 1 al 5. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pare allí. Esto tiene que calar en nosotros, por eso el Espíritu Santo habla de que nos tiene que convencer, porque nos dice
que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y miren ustedes que aquí hay una trilogía. Nosotros nos ubicamos en primera persona, ¿cierto? Pero dice que mayor es el... Hay alguien más. Hay tres, digámoslo así, tres personajes, o tres... tres personajes. Nosotros, ¿quién más? En este versículo. Soy de Dios y los... Leamos el 4 de nuevo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos personajes hay allí? Tres. El que está en el mundo, nosotros y el Espíritu de Dios. Santo. Ok. ¿Entre quién es la pelea? Entre ellos dos. ¿Y qué nos dice la escritura a nosotros? Que ya ganamos. Que nosotros ya vencimos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es algo de lo que tenemos que convencernos. Porque es que en la medida en que aquí no se trata de autosugestionarnos, se trata de convencernos para entender lo que Dios ya hizo. Porque si accedemos a lo que Dios ya hizo, vamos a poder tener acceso a los resultados de lo que Él ya hizo. Y seguramente áreas en nuestras vidas que requerirían de un esfuerzo gigantesco para que hagamos o dejemos de hacer esto o aquello, si entendemos que estamos hablando de la victoria que Él ya obtuvo en nosotros y por nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta de que como la pelea no es nuestra y nuestras armas no son carnales, Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Y vamos a entender que en la medida en que nosotros nos rindamos más a Él, más nos beneficiamos de esa victoria que Él obtuvo en nosotros. Hay áreas en nuestras vidas o cosas en nuestras vidas que seguramente nosotros sabemos o queremos que dejen de tomar lugar. Y tal vez las tratamos de enfrentar todavía con estrategias, ¿cierto? Que son aprendidas y que funcionan en algunos casos temporalmente. Pero sabemos de que si van a tomar lugar en nuestra vida para ser fundamentados, esas tienen que ser hechas por Dios. Y si entendemos de que Él ya obtuvo la victoria para que nosotros pudiésemos acceder a estos puntos, entonces nosotros vamos a facilitarle las cosas a Dios. Miren ustedes cómo la Escritura empieza a conectarse de manera sin fin. Cuando dice que hay uno de nosotros que está siempre dispuesto, pero hay otro que es débil. La carne, sí. Cierto que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. ¿Por qué tenemos nosotros que buscar la victoria en nuestro espíritu? ¿Y por qué tenemos que buscar la respuesta de Dios en nuestro espíritu? Porque es que es allí donde vamos a encontrar la victoria. Es allí donde vamos a encontrar lo que Dios ha hecho por y para nosotros. Dice el versículo 5. Continúen leyendo allí. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, nos encontramos con que en efecto hay un espíritu que procura traer verdad y hay otro espíritu que procura traer mentira. ¿Qué tanto de mentira hemos aceptado nosotros en el pasado con respecto al enemigo? No el archienemigo, pero el enemigo de la creación de Dios. Porque estamos hablando de eso. Seres creados. Y tal vez cueste un poco, pero la idea es sembrar por lo menos esta pregunta a manera de incógnita o de propuesta en nuestra vida espiritual, y es entender de que ambos, Lucifer y nosotros, somos criaturas o creaturas, creo que también lo permite la RAE decirlo, de Dios. Ambos fuimos creados por Dios. Eso nos ubica en una perspectiva totalmente distinta con respecto a quién es Dios para nosotros. Porque miren que nosotros sí nos vemos y nos identificamos, y debería ser así, como pingüitas delante de Dios.
¿cierto? Nosotros sí nos percibimos como seres insignificantes delante de Dios, pues hemos sido creados por Él. Pero al chamuco lo vemos casi que el grande de Dios, difícil, duro de vencer, duro de matar, cuando la pelea no es nuestra. Y cuando Él ha dicho que lo tenemos pisado. Bajo los pies. La iglesia lo tiene debajo, como estrado. Pero eso toca creerlo y toca permitir que el Espíritu Santo nos convenza, porque de lo contrario nos quedamos con aquellas cosas que a nuestro intelecto de alguna manera nos dan un poco de lucidez, abro comillas. Me refiero al tema de la teoría de la brecha. Conozco muchos pastores prestigiosos y con credibilidad, gente de Dios, que enseña que entre ese pedacito ese espacio en blanco que hay entre el versículo 1 y 2, sucedió el 30 o el 40% del resto de la escritura que nosotros no sabemos. Y lo creemos. O sea, es más fácil creer que ahí pasó algo que no dice que pasó, a creer lo que la escritura sí dice que pasó. Y este tipo de enseñanza lo que ha logrado es que la figura del enemigo sea cada vez más engrandecida. Y resulta que el enemigo no puede hacer nada sino es a través del hombre. Por eso siempre procuró llegar al hombre. Y la maldad que hay hoy es a través del hombre. Ese fue Sultán, el que hizo todo. Lo que está sucediendo, el caos que hay hoy, es el hombre el que lo ha hecho. ¿Quién ha sido influenciado? El hombre, por medio de las artimañas del diablo. Pero eso no ubica al diablo en la misma calidad de personaje que Dios. Y si lo tenemos claro, vamos a acceder a la victoria completa que Dios ha dado para nuestras vidas. Yo meditaba mientras leía el mensaje, ¿por qué la escritura dice que el Espíritu Santo tiene que venir a convencernos? ¿Por qué? Porque pareciera que no es fácil, que no es un trago que simplemente recibimos y ¡ay, qué bueno, ya, aleluya! Y si lo hacemos, pareciera que quedara solamente de una manera muy religiosa. Pero ¿por qué tiene que convencernos? Y hay una parte que sí aceptamos, la de pecado. Sabemos que sin eso es imposible acceder a Dios. Pero aquello otro necesita ser enseñado un poco más. Lo de la justicia de Dios. ¿Por qué se habla de justicia? Del juicio de Dios. La Escritura dice que nosotros no fuimos llamados para ira. O sea que no estamos expectantes de un día de ira donde viene el juicio de Dios para la iglesia. Ese no es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando es que Dios venga y nos redima, bueno, ya nos redimió, nos presente como una iglesia, como su esposa. Eso es un día glorioso. Eso no es un día de llanto y de lloro. Y la Escritura parece que nos dice que el Espíritu no tiene que convencernos de que es eso lo que Dios nos ha ofrecido. Y todavía encontramos el llamado de muchas personas a tener el temor del juicio de Dios. Pero el juicio de Dios no es para nosotros. El juicio de Dios, dice la Escritura, que es para el príncipe de este mundo, y sus seguidores. Pero como ni usted ni yo nos identificamos dentro del grupo de los seguidores de Él, entonces el juicio no está planteado para ninguno de nosotros. El Espíritu Santo necesita convencernos de que Él ya hizo la obra, de que el que está acusando va a terminar siendo acusado. Porque la Escritura dice que algunos ¿recuerdan que dice? Van a ejercer juicio sobre ángeles inclusive. Va a haber un momento en el que estemos todos delante de la presencia de Dios, donde ese ser creado va a ser manifestado como verdaderamente lo que es. Y todo el mundo va a quedar como, y nosotros que estemos ahí delante de Dios,
ya convencidos de lo que Ay, Él hizo. ahí en Apocalipsis dice, y ese era el que aterrorizaba y el que, Hay una escena como diciendo semejante cosita. sí, hay una escena, yo no recuerdo bien la película, no sé si era Shrek, o una de estas, en donde hay un bandido que es el más malo de todos. Ah, el gato con botas. El gato con botas. El gato con botas. Pues es de Char, pero es el gato con botas. Ok, esa es. Y todos están pues con ese miedo porque es el patrón y está en esa, recuerdan, esa oficina toda oscura y habla con esa profundidad. Y cuando se dan cuenta, pues que es el gatico con esa miradita toda tierna y con esas bototas grandotas, metiéndole terror a la gente. Es muy probable, estoy convencido de que va a ser así. No porque esta figura sea grande o pequeña, sino por lo que inspiró y representó para el mundo, y que para el mundo tal vez era muy grande, pero para nosotros los hijos de Dios eso era absolutamente nada. Y seguramente nos vamos a sorprender como, ¿y este era? ¿Y esto era? Por algo el Espíritu Santo dice que tiene que venir a convencernos. Y el cristiano de hoy en día necesita más que nunca convicción. Mucho más que nunca convicción. El cristiano hoy en día está expuesto a muchas cosas que en el pasado no fueron tan manifiestas. Sin retomar el tema político, yo voy acabando con esto, pero lo hemos mencionado en el pasado. El progresismo llegó para quedarse. No hay manera de que no continúe su paso. Y el progresismo es una filosofía de vida que ofrece de construcción de cosas, entonces cada quien se ubica en lo que le conviene. Entonces, el cristiano se puede ver tentado a decir, si es campesino, por ejemplo, ay, pero aquellas cosas que me ofrece este gobierno progresista es bueno porque a mí me conviene. Entonces cada quien va a tender a tirar para aquellas cosas que le van a beneficiar. Pero como cristianos siempre tenemos que estar pendientes de qué hay detrás de todo aquello que nos ofrece. Si yo estoy dispuesto a claudicar mi concepto y mi claridad frente a lo que Dios dice por algo que me ofrecen. Y eso es simplemente un pelito de lo que el pueblo cristiano está haciendo expuesto. Difícilmente alguien se atreve en estos momentos a decir, Dios no está de acuerdo con la homosexualidad. No sé, entre los muchachos, entre los estudiantes es aún mucho más duro, porque cada vez más tienen amigos o amigas que tienen ese tipo de pensamiento o de tendencia. Y no estamos diciendo que hay que rechazar para nada, pero no podemos por esto obviar el hecho de que es algo que Dios dice que no está bien. Pero entonces, en este espectro, es muy difícil de que alguien diga, yo pienso que lo que Dios dice acerca de esto es esto y esto. Prefieren callar para no generar algún tipo de contradicción o contienda. Hoy es día de la comunidad gay, ¿no? Y están celebrando. Un amigo me mandó, como él es gay, y entonces me mandó unos videos de unas personas, cosas tristes, así. Pero pues sí, es que lo que pasa es que hay un problema y es que, o sea, la cuestión es que Dios es amor y esa parte es precisamente un faltante de amor que hubo desde la niñez. Bueno, hay veces que también cosas, digamos, de espirituales, hay muchas violaciones, bueno, cantidad de cosas que se pueden presentar y porque la gente es así. Pero casi siempre es un vacío, es como las drogas o la gente que recurre a... Pero, como les decía en el pasado, como se asocia progreso con progresismo, esa es la ecuación casi que inmediata que se hace en la mente, entonces pareciera de que todo está bien, porque pues ¿quién no quiere progresar? Todo el mundo quiere progresar,
Entonces, si el progresismo significa progreso, pues está bien. Pero, ¿a costa de qué? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar convencidos, tiene que haber convicción en nosotros de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios espera que nosotros hagamos, por lo menos de lo que no abracemos, ¿ok? Porque yo prefiero un cristiano que mantenga un bajo perfil ante las circunstancias X o Y por su convicción y decida callar, no opina, no dice nada, pero él o ella está claro con respecto a lo que Dios dice. Prefiero a ese cristiano o cristiana a aquella o aquella que para calar bien o quedar bien con los demás, entonces empieza a considerar, pero pues, ¿qué hay de malo? Si eso es amor, si, el amor es entre dos seres, porque entonces ahí se empieza a desvirtuar, ¿ok? Para poder abrirle campo al pensamiento de tendencia que hay alrededor. Y es ahí donde el progresismo llega. El progresismo siempre va a deconstruir. Es un Tetris ahí, un juego de Lego que empiezan a quitar aquí, poner aquí, y sale después una imagen como la de la que tuvo Daniel en su sueño. Recuerda que la estudiamos meses atrás. La bestia esa que tenía 200 cabezas y 300 ojos, y bueno, así mismo. Y ¿saben qué? Ahora sí cierro. Literalmente la ONU hizo hacer una estatua exactamente igual como la describe el libro de Daniel, y se convierte en su estandarte, en su pilar de lo que viene para el futuro político del mundo. La estatua que vio Nabucodonosor, que Daniel le interpreta. Literal. Ay, Literal. Entonces, cuando habla de ojos, ¿no será eso lo que estamos viendo? Muchas cámaras. bueno, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que esto no hay manera de pararlo. Lo que sí podemos es nosotros pararnos firmes para que el progresismo no nos haga progresar con ellos. Nosotros firmes, convencidos y con convicción de parte de Dios. El tema a mí me cala mucho, y me tocó mi corazón. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que convencernos? ¿Por qué? Bueno, porque somos tosudos, o somos asustadizos como especie, o somos distraídos, o nos gustan otras cosas, pero la Escritura es clara y evidente. La invitación entonces es a que tengamos en cuenta que nosotros somos hijos de Dios. La pelea no es entre el diablo y nosotros, porque si lo consideramos como el que desbarató el mundo y se enfrenta a nosotros, pues ay, qué pesar, nos acabó. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Padre, gracias por el privilegio que nos das, por tu Espíritu Santo, de que haya convicción en nuestro corazón de la obra preciosa, redentora y santificadora que llevó a cabo nuestro Señor Jesús por nosotros. Gracias, Señor. Hemos entendido y sabemos la necesidad del arrepentimiento para poder acercarnos a ti reconociendo nuestros pecados. Gracias porque sin esto es imposible estar delante de tu presencia. Pero también dices que tu Espíritu Santo vino a convencernos de justicia, de lo que tomó lugar en la cruz y lo que significó para nosotros, Señor. También lo creemos y lo hemos aceptado, y por eso estamos delante de ti hoy, Señor. Pero tu palabra dice de que también vino a convencernos del juicio que ya había sido ejecutado sobre el príncipe de este mundo, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos entender y ver cada día más que la obra que tú hiciste, que es perfecta, ninguna creación tuya, Señor, la puede desbaratar. Te damos gracias porque estamos esperando tu segunda venida. Estamos esperando que vengas por nosotros, por tu iglesia, Señor Jesús.